¿Te confunde la palabra would en inglés? Porque tal vez hayas escuchado frases como I would go o I'd go, I would be o I'd be, I would have o I'd have, o I would like o I'd like. O incluso quizás hayas escuchado la palabra would usarse en pasado, porque la gente también dice cosas como he would later become famous. Y piensas en esos momentos, Connor, ¿por qué would aparece en tantos contextos diferentes? A veces parece condicional, a veces parece pasado, a veces suena formal y a veces aparece con have, be u otro verbo normal. Y si solo piensas que would es equivalente a la terminación ría en español, eso te ayuda un poco, pero no es suficiente. En este video te voy a enseñar los 5 usos principales de esta palabra would que necesitas dominar sí o sí si quieres entender el inglés, pero no solo entenderlo, sino también poder hablarlo de una forma más natural y con fluidez. Quédate conmigo. En este video te voy a enseñar los 5 usos principales de la palabra would que debes dominar sí o sí, si no quieres solo entender el inglés bien, sino poder hablarlo de una forma natural y con fluidez. Y al final de esta lección te voy a enseñar 3 patrones súper importantes. La combinación would be, would do y would have. Porque cuando tú entiendes estos patrones, empiezas a reconocer would mucho más rápido en conversaciones, películas, entrevistas y situaciones reales. Y no solo eso, también hablarás mucho mejor el inglés. Entonces, empecemos. Parte 1. Would para condicionales. Este es el uso más famoso de would. Hablar de situaciones hipotéticas. ¿Ok? Cosas que no son reales ahora, pero que imaginamos o que podría convertirse en algo real en algún momento del futuro. En español, muchas veces se traduce como haría, sería, iría, compraría, ayudaría, ¿verdad? Entonces, esta terminación iría se le agrega muchas veces a una oración y luego tenemos algo condicional. Would funciona así, pero no es solamente una terminación que colocamos al final de una palabra, sino es una palabra en sí. Por ejemplo, hablando de algo hipotético, yo podría decir, I would travel more if I had more money. I would travel more if I had more money. Yo viajaría más si tuviera más dinero. Aquí no estoy diciendo que viajo más, estoy imaginando una situación. Si tuviera más dinero, viajaría más. Entonces, la estructura común es if más past simple, coma, pronoun más would más verb. ¿Okay? Sé que parece un poco complejo, pero realmente no lo es, te lo prometo. ¿Okay? Pero ojo, aunque usamos past simple después de if, muchas veces no hablamos del pasado. No te confundas. Hablamos más bien de una situación imaginaria. Por ejemplo, if I had more time, I would study English every day. If I had more time, I would study English every day. Si tuviera más tiempo, estudiaría inglés todos los días. ¿Okay? No significa si tuve más tiempo, quiere decir si tuviera más tiempo. If I had more time. Pasado simple, pero no habla del pasado, habla de algo hipotético. Y allí, habiendo estructurado la frase de esa forma en la primera parte, luego, después de la pequeña pausa y la coma, podemos usar would para hablar de algo condicional. ¿Ok? Mira esos ejemplos. Porque would no siempre aparece en la segunda parte. También podemos hacerlo al revés. I would learn faster if I practiced every day. I would learn faster if I practiced every day. Aprendería más rápido si practicara todos los días. She would speak better if she wasn't so afraid of making mistakes. She would speak better if she wasn't so afraid of making mistakes. Ella hablaría mejor si no tuviera tanto miedo de cometer errores. Otro ejemplo. I would help you if I could. I would help you if I could. Te ayudaría si pudiera.
Y aquí hay un error muy común que mucha gente comete. Es que muchos estudiantes, por ejemplo, quieren decir, if I will have more money, I will travel. If I will have more money, I will travel. Pero para una situación hipotética, lo natural es usar had y would en esta misma situación. If I had money, I would travel. If I had money, I would travel. O al revés, I would travel if I had money. Son lo mismo. If I had money, I would travel. Y I would travel if I had money. Y es como decir, si tuviera dinero, viajaría, o viajaría si tuviera más dinero. Funciona de ambas maneras en español también. Entonces allí lo tienes. Hay similitudes entre los dos idiomas a veces. Pero recuerda, por favor, después de la palabra would, usamos el verbo base. ¿Okay? El verbo base. No digas I would to travel. Di I would travel sin el to. No digas I would traveled en pasado. Tampoco. Di I would travel. ¿Okay? I would study. I would help. I would go. Entonces, como tú ves, después de would, ponemos el verbo base sin el to. Si este video te está aclarando dudas y si te está gustando, dale like al video haciendo clic en el thumbs up, el botón debajo del videito. Y mientras haces eso, suscríbete a mi canal para que te lleguen mis lecciones fácilmente cada semana. Parte 2. Would para sonar más educado. Así es. Would también se usa muchísimo para sonar más educado, más amable o aún más profesional en el trabajito, especialmente en frases como esta. Would you like? Por ejemplo, would you like a coffee? ¿Te gustaría un café? Estoy siendo amable, ¿verdad? Entonces, would you like es una de las frases. Otra es, would you mind? ¿Te importaría? Y luego completaría la frase con algo más. Would you mind? O también, would it be possible? Would it be possible? ¿Sería posible? Y luego digo algo más. Estas son frases fijas. Obviamente tenemos que añadirle más contexto a la frase. Y también a la hora de pedir un producto, un servicio, a la hora de compartir tus sentimientos, tus pensamientos, podemos decir, I would like. Me gustaría. I would like. Entonces, más allá de solamente las frases sueltas, hay que ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en vez de I want a coffee, quiero un café, I want a coffee, que no está necesariamente mal, pero que puede sonar un poco directo, es mucho más amable usar would y decir quisiera un café, I would like a coffee. I would like a coffee. O con la contracción I'd. En vez de I would, contraemos I y would y tenemos I'd. I'd like a coffee. Quisiera un café. Entonces, I'd equivale a I would. Mira estos ejemplitos. Tenemos I would o I'd like to ask you a question. I'd like to ask you a question. Quisiera hacerte una pregunta. I'd like to ask you a question. Would you mind helping me? Would you mind helping me? ¿Te molestaría ayudarme? ¿Podrías ayudarme? Would you mind helping me? Y claro, podemos decir please al final. Would you mind helping me, please? Otro ejemplo. Would it be possible to reschedule the meeting? Would it be possible to reschedule the meeting? ¿Sería posible reprogramar o reagendar la reunión? Entonces, este uso de would es importante porque would no es solamente gramática, también es tono. Te ayuda a sonar más educado, más profesional y mucho menos directo. Por ejemplo, send me the document es una frase que podrías decir que es mándame el documento. Send me the document. Esto puede, dependiendo de con quién hables, sonar como una orden. Send me the document. Sería más natural y amable decir, would you mind sending me the document? Would you mind sending me the document? ¿Podrías mandarme el documento? Would you mind sending me the document?
Entonces, cuando quieras sonar más amable o profesional y hablar con cortesía, would te permite hacer eso mucho más rápido, ¿ok? Parte 3. Would para rutinas o hábitos en el pasado. Este uso muchos estudiantes nunca lo aprenden, no lo conocen por algún motivo. Yo siempre se lo enseño a mis alumnos. Pero would también puede hablar de cosas que pasaban repetidamente en el pasado, en general. Entonces, en ese sentido, es parecido a la expresión used to. Cuando tú dices, I used to hacer algo, I used to go to the mall. Solía ir al centro comercial. Usar would en este mismo contexto también es posible, pero no es exactamente igual. Por ejemplo, si tú dijeras, I would go to the mall, hablando de tu rutina pasada, eso funciona para indicar que regularmente ibas al centro comercial. Pero considera estos otros ejemplos para que te quede más claro. Quédate conmigo. When I was a kid, cuando era niño, I would play outside every day. Jugaba afuera todos los días. Realmente céntrate en el uso de would acá. No está hablando de algo condicional en el futuro, no está hablando de algo hipotético. Al contrario, está hablando de algo que sí pasaba, repetidamente en el pasado. When I was a kid, I would play outside every day. Cuando era niño, jugaba afuera todos los días. Aquí would no significa jugaría como condicional. Significa que era una rutina del pasado. Algo que pasaba una y otra vez, un hábito, una rutina. Ahora compara esto. I would travel if I had money. Viajaría si tuviera dinero. I would travel if I had money. Eso sí es condicional. Pero when I was younger, I would travel with my family every summer. No es condicional. Cuando era más joven, viajaba con mi familia cada verano. When I was younger, I would travel with my family every summer. Este ejemplo habla de una rutina del pasado. Entonces el contexto es lo que necesitarías porque te dice el significado a la hora de usar would. Veamos algunos ejemplos sencillos. When I was a child, I would watch cartoons every morning. When I was a child, I would watch cartoons every morning. Cuando era niño, veía caricaturas o dibujos animados todas las mañanas. My grandmother or my grandma would tell us stories at night. My grandma or my grandmother would tell us stories at night. Mi abuela nos contaba historias en la noche. Es un ejemplo buenísimo al hablar de lo que solía hacer mi abuelita cuando estaba viva. Otro ejemplo. After school, I would play soccer with my friends. Aquí estoy hablando de mi rutina pasada cuando era niño y lo que solía hacer después de ir a la escuela. After school, I would play soccer with my friends. Es como decir después del colegio jugaba fútbol con mis amigos. Pero hay algo importante. Would para hábitos del pasado normalmente se usa con acciones repetidas. No se usa tanto para estados. ¿Ok? Por ejemplo, con live, el verbo live, vivir, o el verbo be, ser o estar, o have, tener, normalmente allí usamos la expresión que te mencioné, used to. Por ejemplo, y esto es cierto en mi caso, es más natural decir I used to live in Costa Rica. I used to live in Costa Rica. Yo solía vivir en Costa Rica o antes vivía en Costa Rica. Okay? I used to live in Costa Rica. No sería natural reemplazar used to con would en este contexto y decir I would live in Costa Rica si me refiero al pasado. Porque a la hora de decir I would live in Costa Rica, estamos hablando de algo condicional y la gente va a pensar que estoy hablando del futuro y el hecho de que estaría dispuesto a vivir en Costa Rica si se cumpliera alguna condición, qué sé yo. Entonces, difieren en este contexto used to y would. Si es un estado, como vivir en un lugar por un tiempo o un periodo de tiempo, usa used to para ese tipo de estados. Pero con acciones repetidas sí funciona. Por ejemplo, when I lived in Costa Rica,
I would go to the beach on weekends. When I lived in Costa Rica, I would go to the beach on weekends. Cuando vivía en Costa Rica, iba a la playa los fines de semana. Entonces, recuerda, para mantenerlo simple, used to puede hablar de estados y acciones pasadas. Would se usa estrictamente más para acciones repetidas del pasado, rutinas pasadas, especialmente cuando estás contando una historia o recordando algo que solías hacer habitualmente. Ahora vamos a la parte 4 y te prometo algo de antemano. Menos del 2% de los estudiantes de inglés aprenden este uso y mientras que no es algo súper común que vas a usar en cada momento de cada día, los hablantes nativos lo utilizamos todos los días para contar historias. Y este cuarto uso tiene que ver, y escúchame bien, con usar la palabra would para referirse al futuro mientras que estás contando algo del pasado en una historia o una secuencia de eventos. Por favor, quédate conmigo. Vamos con un uso más avanzado. Would se usa para hablar de algo que iba a pasar después, pero desde la perspectiva del pasado. Y a esto se le llama future in the past, o sea, futuro visto desde el pasado. Por ejemplo, the teenage boy would later become a world-renowned actor. The teenage boy would later become a world-renowned actor. Céntrate en cómo utilicé would para referirme al futuro en una historia, pero hablando del pasado. The teenage boy would later become a world-renowned actor. El adolescente más tarde se convertiría en un actor mundialmente reconocido. ¿Te gustó este uso? Aquí would no es una condición. Es una forma narrativa de decir que algo pasó después. Es como si estuviéramos mirando una escena del pasado y diciendo, en ese momento él no lo sabía, pero más adelante se convertiría en alguien famoso. Y este uso aparece mucho en documentales, biografías, entrevistas e historias. Te voy a dar algunos ejemplos más para que te quede súper claro. He would later become one of the most famous actors in the world. He would later become one of the most famous actors in the world. Más adelante o más tarde se convertiría en uno de los actores más famosos del mundo. She would go on to build a successful company. She would go on to build a successful company. Ella llegaría a construir una empresa exitosa. That small decision would change his life forever. That small decision would change his life forever. Esa pequeña decisión más adelante cambiaría su vida para siempre. Este uso suena un poco más narrativo, como dije. En español también suena así. Ese niño se convertiría más tarde en ta ta ta. Esa decisión cambiaría su vida ta ta ta. Ella llegaría a ser ta ta ta. Entonces, si ves frases como would later become, would go on to become, would eventually become, would later discover, y existen más, probablemente estés viendo este uso más narrativo de would. ¿Ok? Ahora vamos a aprender el quinto uso, que es would para preferencias, opiniones o situaciones imaginadas. ¿Ok? Y es parecido al primer uso, pero diferente al mismo tiempo. Would también aparece mucho cuando hablamos de preferencias. Por ejemplo, mira la pantalla. I would rather stay home. Preferiría quedarme en casa. I would rather stay home. También usamos mucho I would say como para empezar una frase. Por ejemplo, si nos preguntan algo y queremos opinar, compartir nuestra perspectiva, podemos decir I would say da da da, ¿verdad? Como para decir yo pienso, I think, o I believe, yo creo. Pues I would say es una forma de opinar de esa misma manera. También existe that would be, eso sería. That would be, y luego continuamos. Pero mira estos ejemplos.
I would rather study in the morning. I would rather study in the morning. Preferiría estudiar en la mañana. I would say this is the best option. I would say this is the best option. Yo diría que esta es la mejor opción. That would be amazing. Eso sería increíble. That would be amazing. Entonces, este uso es muy común porque te ayuda a sonar menos absoluto en general. Por ejemplo, esta es la mejor opción. This is the best option. This is the best option. Eso suena muy directo. This is the best option. Pero, I would say this is the best option. Yo diría que esta es la mejor opción. I would say this is the best option. Eso suena más natural, más conversacional y menos fuerte. Entonces quizás te sirva saber eso porque de vez en cuando vas a querer suavizar lo que tú dices. Vas a querer ser más fuerte a veces, menos fuerte en otras ocasiones. Pero también te cuento que vas a escuchar muchísimo, that would be great. Eso sería difícil. That would be difficult. That would be difficult. Eso tendría sentido. That would make sense. That would make sense. Y eso nos lleva a los 3 patrones que debes reconocer. Si no reconoces estos patrones, puede que te pierdas en conversaciones o que no puedas hablar del todo claro a veces. Patrón 1, la expresión would be. Cuando tú ves would be, muchas veces significa exactamente lo que acabas de ver. Sería o estaría, dependiendo del contexto. Por ejemplo, that would be a good idea. That would be a good idea. Eso sería una buena idea. That would be a good idea. It would be easier with more practice. It would be easier with more practice. Sería más fácil con más práctica. I would be nervous in that situation. I would be nervous in that situation. Yo estaría nervioso en esa situación. Entonces, cuando veas would be, esa combinación, piensa en lo siguiente. ¿Sería o estaría? Patrón 2. Would más verbo base. Y este es el patrón más común de todos. Would go, would do, would help, o would study, o incluso would buy. Aquí no hemos incluido el to antes del verbo. No digas would to buy, sino le quitamos el to y decimos would buy, would go, would be. Aquí would se combina con la base sin el to. Y tampoco quiero que agregues ed al final del verbo, ese ni nada. Siempre tiene que ser el verbo base. ¿Ok? No digas would to go, sino would go. No digas would went, sino would go. Y tampoco would goes, sino would go. ¿Ok? Would do, would help. Veamos un ejemplo. Lo haría de una manera diferente. I would do it differently. I would do it differently. She would help you if she could. Ella te ayudaría si pudiera. She would help you if she could. We would go, but we're too busy. We would go, but we're too busy. Iríamos, pero estamos demasiado ocupados. Entonces, este patrón aparece en condicionales, opiniones, decisiones imaginarias y también conversaciones reales. Pero debes conocer el tercer patrón, que es would have más past participle, participio pasado. Okay? Would have más past participle. Este patrón es más avanzado, te voy a advertir. Normalmente habla de cosas que habrían pasado, pero no pasaron. En español muchas veces se traduce como habría hecho, habría ido, habría comprado, habría estudiado y demás. Podría continuar. Por ejemplo, te habría ayudado, pero estaba ocupado. I would have helped you, but I was busy. I would have helped you, but I was busy. Entonces aquí estamos hablando del pasado. Por ejemplo, no te ayudé, pero te habría ayudado si las condiciones fueran diferentes. Te pongo otro. I would have called you, but my phone died. I would have called you, but my phone died. Te habría llamado, pero mi celular o mi móvil se murió. ¿En qué se agotó?
la batería o algo así, puede dar a entender. Otro ejemplo. She would have passed the exam if she had studied more. She would have passed the exam if she had studied more. Ella habría pasado el examen si hubiera estudiado más. I would have learned faster if I had practiced speaking earlier. I would have learned faster if I had practiced speaking earlier. Habría aprendido más rápido si hubiera practicado speaking antes. Y presta atención. Would have muchas veces suena como would have, porque usamos la contracción. Would have, en vez de habría ayudado, I would have helped. Podemos decir, I would have helped. I would have helped. Y en una conversación muy rápida, a veces suena casi como I woulda. I woulda helped. I woulda helped. Entonces, tú no tienes que hablar así necesariamente, pero sí tienes que poderlo reconocer cuando escuches inglés real. Pero ahora, por favor, dale like a este video, suscríbete a mi canal y hagamos un repaso rápido, porque hoy aprendiste 5 usos principales de would. Número 1, ¿te acuerdas? Would para condicionales. I would travel if I had more money. Viajaría si tuviera más dinero. Número 2, would para sonar más educado. En vez de give me a coffee o I want a coffee, podemos decir I would like a coffee. Quisiera un café. Número 3, would para rutinas o hábitos en el pasado. When I was a kid, I would play outside every day. Cuando era niño, jugaba afuera todos los días. Número 4, would para futuro visto desde el pasado en historias. Por ejemplo, he would later become famous. He would later become famous. Más tarde o más adelante se volvería famoso. Y número 5, would para preferencias, opiniones y situaciones imaginadas. Por ejemplo, preferiría quedarme en casa. I would rather stay home. I would rather stay home. Y también aprendiste 3 patrones esenciales. Would be, que es como decir sería o estaría. Would más verbo base sin el to. Por ejemplo, haría, iría, estudiaría, ayudaría. Pues lo que sea que tú construyas con would más verbo base sin el to es equivalente a colocar ría al final de un verbo base en español. Y también aprendiste would have más participio pasado, que es como decir habría hecho, habría ido, habría estudiado. Entonces, espero que te haya gustado eso. Y aquí está el punto más importante. Would no es una palabra que solamente deberías aprender como una traducción. Porque si tú piensas que solo quiere decir ría, eso te ayuda un poco, pero no es suficiente. Y como viste hoy, would aparece en muchas situaciones, no solo las más básicas, sino en muchos contextos. Y este es exactamente el tipo de problema que muchos estudiantes tienen con el inglés. No es que nunca hayan visto la palabra, es que la han visto en muchos contextos diferentes, pero nunca la han organizado de una forma clara y práctica. Y es la razón principal por la que dentro de mi comunidad trabajamos el inglés con estructura, ejemplos reales, práctica útil y explicación, acompañamiento y guía, a veces en español, pero principalmente en inglés, solo en español cuando realmente hace falta, porque la idea no es memorizar reglas sueltas. La idea es entender cómo usar el inglés en la vida real. Y si quieres aprender conmigo dentro de la comunidad, no solo vas a ser parte de la comunidad, que es bastante económica, pero también vas a recibir mi curso completo, clases en vivo conmigo y con nativos, todo por una mensualidad muy, muy, muy económica. Si te interesa, escanea el código QR acá en la pantalla o haz clic en el link que dice school.com/inglés/about. Está en 2 lugares principales. 1. La descripción de este video debajo del videito. Puedes hacer clic y vas a la página de inscripción. 2. En mi biografía. Si vas a mi perfil en esta misma plataforma y ves mi fotito o la biografía, está allí. Solo tienes que hacer clic y puedes investigar y decidir si te gustaría unirte o no. Pero antes de irte, te recomiendo que hagas lo siguiente. Escríbeme un ejemplo tuyo con la palabra would en los comentarios de este video. Puede ser algo como I would like to improve my English.
quiero mejorar mi inglés. O I would study more if I had more time. Estudiaría más si tuviera más tiempo. Entonces, piensa en un ejemplo así, como ese, y escríbemelo en los comentarios. Únete a mi comunidad privada, Green English Fluency Club, y nos vemos en la próxima clase. Te quiero mucho y te mando un fuerte abrazo.